¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes en un video más. En esta ocasión el tema del que vamos a estar hablando es de gran importancia porque tiene que ver con el mensaje que Jesús nos vino a brindar. Tiene que ver con la preparación del corazón. Cómo se prepara el corazón para recibir a Jesús, para entender sus palabras, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder llegar a esa salvación. Recordemos que hasta el video pasado estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, pero en esta ocasión ya vamos a entrar de lleno al ministerio de, en este caso, Juan el Bautista, porque como recordaremos, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino al Señor, es decir, que él habría de ser la voz del que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Entonces, la predicación de Juan el Bautista nos refleja un aspecto bien importante. Él habría de prepararnos para la llegada del Señor. Y de esto vamos a estar hablando justamente. A través de esta lectura nos damos cuenta de algunos aspectos bien importantes. El mensaje que Juan predicó era de gran importancia, porque anticiparía la llegada de Cristo. Cuando analicemos el mensaje que Juan predicó, nos vamos a llevar una sorpresa, porque hoy en día en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos grupos cristianos, se ha omitido esta parte del mensaje de Cristo, la preparación correcta del corazón para recibir a Jesús. Por lo general se nos invita a aceptar a Jesús en el corazón, pero se nos omite la preparación que Juan se encargó de hacer con el pueblo para la llegada de Cristo. Hoy en día esta preparación ha dejado de existir desde los púlpitos, ha dejado de existir desde los lugares donde se predica el Evangelio. La realidad es muy diferente el día de hoy. Mientras más rápido se le considera a la gente cristiana, más suman los números en las iglesias, en las sillas, en las congregaciones. Y esto es muy triste, es un ambiente lamentable, porque se deja de lado la importancia que tiene tener un corazón correcto, tener un corazón atinado, un corazón preparado para recibir a Jesús. De tal manera que ante la ausencia de este mensaje de Juan el Bautista, preparando el corazón de los seres humanos, el día de hoy hay muchas personas creyendo ser cristianas, creyendo que Jesús está en sus corazones cuando no tuvieron la preparación necesaria para su vida personal. Cuando entendemos todo esto en su contexto, Juan le está diciendo a las personas lo que tienen que hacer, el corazón con el que deben de recibir y con el que deben de esperar al Mesías. Esto es de mucha importancia. El Evangelio nos dice que para poder realmente creer necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene de un verbo griego que es metanoeo y significa básicamente cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. De tal forma que cuando uno se arrepiente, cambia no solamente sus acciones, sino también cambia su forma de ver la vida y ahora modifica su forma de pensar para corregir y enderezar su vida. Este mensaje de Juan el Bautista era el del arrepentimiento. Juan predicaba para que el corazón de los seres humanos tuviera un verdadero arrepentimiento, para que cuando Jesús llegara a sus vidas, ellos tuvieran el corazón en el estado correcto, en el estado adecuado para que su salvación, la salvación de Dios, fuera de lo más maravillosa y más grande. Pero hoy en día no se ve eso en las vidas de las personas. Hoy en día hay una ausencia completa del mensaje del arrepentimiento que Juan predicó para preparar el corazón del pueblo de Dios y que también tú y yo necesitamos para entrar al reino de Cristo. Por lo tanto, es urgente regresar y retomar los principios que son los bíblicos, los principios que Jesús enseñó, los principios que Juan el Bautista enseñó, porque de otra manera viviremos bajo el riesgo de estar engañándonos a nosotros mismos. En estos textos, Juan
está predicándole a la gente el arrepentimiento. Y entonces lo que provocaba esta predicación de Juan el Bautista es que, como nos narra Mateo, se dé una situación de que la gente acudía para confesar sus pecados. En otras palabras, la gente se sentía profundamente conmovida. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero jamás te predicaron del arrepentimiento, de lo que Juan vino a transmitirnos como parte de la preparación de nuestros corazones para la llegada de Cristo a nuestras vidas, estamos en serios problemas, porque significa que no hemos recibido la totalidad del mensaje de Jesús. Significa que solamente estamos viviendo o pretendemos vivir una parte del mensaje de Cristo, en lugar de vivir realmente todo el mensaje que Jesús enseñó. Y el mensaje que Jesús enseñó, que Dios nos manda, fue el arrepentimiento por medio de Juan, que significa la preparación de nuestros corazones, y por el otro lado la gracia de Jesús al perdonar los pecados. Sin embargo, vemos estos mensajes fuera completamente del contexto bíblico. Hoy, como te vuelvo a repetir, las iglesias piensan más en sumar adherentes que en que los corazones estén preparados para que Jesús llegue a sus vidas. De tal manera que hoy en día vemos muchos simpatizantes de Cristo. Quizás sin darte cuenta tú estás simpatizando con Jesús, pero no estás logrando vivir las promesas que Dios tiene preparadas para los que han creído y los que han entrado en la gracia a través del mensaje de Cristo. De tal forma que Juan tuvo una gran relevancia para el ministerio de Jesús, porque preparó el corazón del pueblo. Juan comenzó a caminar a través del Jordán e iba diciéndole a la gente que debían de arrepentirse, que debían de volverse a Dios, que era necesario reconciliarse con Dios. Y recordemos que se lo estaba diciendo al que pensaba justamente que era el pueblo de Dios, es decir, a los hijos de Abraham. En otras palabras, el pueblo o las personas que acudían a escuchar a Juan el Bautista no eran personas ignorantes que no supieran nada acerca de la Biblia, acerca de Dios. Eran el pueblo que estaba con una gran necesidad de algo que llenara sus vidas, de algo que pudiera fortalecer su alma, de que pudiera sentir a Dios cercano. Recordemos que habían pasado cerca de 400 años en los cuales no se había levantado un profeta, no se había levantado a alguien de parte de Dios. Así que la gente estaba profundamente necesitada, profundamente angustiada, porque no lograban entender cuál era la razón por la que no podían vivir la vida que a Dios le agradaba. Y hoy en día miles de personas están en la misma situación. Y hoy en día necesitamos nuevamente el mensaje de Juan el Bautista que se escuche desde los púlpitos, que se escuche desde las iglesias, en el cual prepara el corazón de las personas para el arrepentimiento. Como nos podemos dar cuenta, las personas cuando escuchaban, el pueblo de Dios cuando escuchaba el mensaje de Juan, provocaba una angustia de tal manera que ellos confesaban de manera pública sus pecados. En otras palabras, se sentían profundamente incómodos con la vida que habían llevado. Se sentían incómodos con las cosas que habían hecho, el cómo las habían hecho. Se sentían alejados de Dios y sabían que habían pecado. Entonces descendían al río Jordán para ser bautizados confesando sus pecados. Había una convicción real en las personas de que necesitaban el perdón. No solamente les decían pasa al frente y haz la oración. No, en las personas había una convicción de que su vida necesitaba cambiar, de que las cosas no podían seguir como estaban haciendo hasta ese momento. Había convicción de sus pecados. ¿Cómo habrá sido la predicación de Juan el Bautista que provocaba estas reacciones? Hoy en día no vemos estas reacciones. A la gente no le preocupa si está pecando mucho, está pecando poco. A la gente no le preocupa si es adúltero o no es adúltero. A la gente no le preocupa si está bien o está mal delante de Dios. Lo único que quiere es acudir al templo para cumplir con la parte espiritual que le corresponda. Pero está muy ausente de las verdades de Cristo Jesús. De tal manera, mis hermanos, que cuando pensemos en este mensaje, debemos de pensar en recibí la preparación necesaria. Tuve esta convicción en mi vida, de tal manera que me sentía tan necesitado, tan culpable, tan angustiado por mi conducta, por mi forma de ser. ¿Me sentía así? ¿O sencillamente me dijeron que si pasaba al frente cambiaría mi vida? Amados, el mensaje de Juan el Bautista provocaba una reacción en la gente. Y la reacción que vemos es que públicamente decían lo que habían hecho mal. Y esto ya no lo vemos.
esto está ausente en la vida de las personas. Juan el Bautista preparó el corazón y la gente reaccionó. Y el pueblo decía, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es decir, había una preocupación, ya no se sentían a gusto con la forma religiosa que llevaban sus vidas. Las palabras de Juan el Bautista entraron en el corazón, dieron en el blanco y provocaron una angustia, una preocupación porque no estaban viviendo lo que Dios quería que vivieran. Y entonces decían, ¿qué debemos hacer? Hoy en día, cuando las personas pasan al frente, se levantan en sus asientos y oran repitiendo una oración, no se sienten preocupados por el qué debemos hacer, qué cosa es lo que debo de cambiar, cuáles son los pecados que tengo, qué cosas debo de abandonar. No, hay una ausencia de preocupación por la maldad que hay en los corazones. De tal manera, mis hermanos, que el evangelio que hoy estamos viviendo en muchos lugares es un evangelio demasiado light, demasiado barato, demasiado fácil. Oye, pues nada más recitando una oración eres cristiano. ¡Wow! ¡Qué fabulosa manera de ser! Mientras que Dios preparó a un hombre para que se levantara y diera un mensaje que provocara en las personas una tristeza por su forma de vida. Y amado, a lo mejor tú nunca has sentido una tristeza por tus pecados. Sí, quizás lloras, pero te levantas y los vuelves a hacer, te levantas y los vuelves a hacer. Y quizás dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro dejarlos? ¿Por qué no hay un genuino arrepentimiento en tu vida? Porque no cambia tu manera de pensar las cosas y por lo tanto no cambia tu manera de actuar. Meditemos en esto. Juan fue enviado para preparar el corazón y recibir a Cristo. Yo te pregunto, ¿recibiste el mensaje de Juan antes de recitar una oración? ¿Te prepararon con el corazón adecuado? ¿Te transmitieron las verdades que produjeron en ti un estado de angustia, de ansiedad por la salvación de tu alma? Si Jesús vino para morir por nuestros pecados, ¿por qué razón continúas viviendo en ellos? Amados hermanos, de verdad, el mensaje que Jesús y que Juan dieron es complementario. El mensaje de Juan provocó convicción de pecado y Jesús fue la gracia perdonadora. Ambos se complementan, ambos van de la mano. Pero hoy en día, la mayoría de las personas no está arrepentida. No le pesa la vida que llevó, no le pesa la forma de actuar, no le pesa lo que hizo con sus hijos, no le pesa lo que hizo con su esposo, con su esposa. No les pesa en sus corazones. Amados, es tiempo de regresar a la esencia bíblica. Es tiempo de regresar al arrepentimiento. Este tema va a ser de gran importancia en el siguiente video porque se va a explicar a detalle por qué me tengo que arrepentir. Yo les invito a que no se pierdan el próximo video y recordemos que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y si tú sacas o extraes solamente una parte, ya no está completa la verdad del Evangelio. Que Dios te bendiga.